Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para nuestro canal de YouTube y el día de hoy me encuentro con un invitado súper especial. Él es Julio Sandón, se los quiero presentar. Él es kinesiólogo de profesión y la verdad es que con Julio hace rato que queremos hacer un video para contarle algunas cositas, principalmente del trabajo que hace Julio, que yo he sido parte ya hace un Y año lo que venimos trabajando. de lo que venimos trabajando juntos, así que nada, me parece súper interesante lo que él tiene para compartirnos el día de hoy. Así que Julio, bienvenido a nuestro canal. Gracias. Y bueno, primero que todo me gustaría que te presentaras un poquito tu profesión, a qué te estás dedicando actualmente, para que vayamos entrando en contexto Ya. Bueno, en mi este video. nombre, como dijiste, es Julio Sandón, soy kinesiólogo, me especializo en dos áreas desde la parte clínica, lo que es rehabilitación musculoesquelética en deportistas, en dos Ujú. disciplinas en especial, ciclismo y los runners, y Perfecto. también mi otra línea de trabajo es la biomecánica deportiva. Y en eso también veo a ciclistas en el bike fit, que es lo que estamos viendo hoy día, y Ujú. en el runner también. Perfecto. Ya, creo que también mi fuerte es el ciclismo, la Ya. biomecánica, y de ahí tomo a los ciclistas desde la kinesiología, desde una lesión, hasta la biomecánica y el ajuste completo en la bicicleta. Y en Bikefit llevo por lo menos ya 9 años Wow. haciendo biomecánica en el ciclismo. Excelente. Oye, ¿y Harto. dónde atiendes tú? Bueno, estoy acá, ahora acá en estas instalaciones, donde estamos en R2 Lab, ¿Ya? que está acá en Las Condes, y aquí atiendo los días viernes, jueves acá, y también estoy en Lo Barnechea los días viernes y sábados. Ya, Y los perfecto. días en la semana, martes, miércoles, estoy en Viña del Mar. Ah, ok. O sea, Ahí entre Santiago y Viña me muevo haciendo biomecánica deportiva y kinesiología. perfecto. Oye, me gustaría preguntarte, antes de entrar a lo de la biomecánica, un poquito por R2 Lab, que es un centro donde estamos ahora grabando, bien bonito. Hoy día hicimos el tour. Sí, hicimos el tour completo. Se los voy a mostrar también cómo son las instalaciones por dentro, pero cuéntanos un poquito qué es R2 Lab. Ya, R2 Lab es un centro nuevo ¿Ya? que es multidisciplinario, ¿cierto? Tenemos distintas áreas, pero tiene un enfoque bien especial en lo que es la biomecánica deportiva. Ya. Porque su chiche acá y lo bonito y lo novedoso es que tiene una piscina de análisis biomecánico del nado. De nada, Ya ahí está buenísimo. Luis, que es un crack en la biomecánica y como profesor de natación. Y yo estoy enfocado acá hay otros kines que hacen músculo esquelético y rehabilitación. Ya. Hay coach de entrenamiento físico y yo estoy dedicado a la biomecánica deportiva, tanto en runner y el ciclismo. Ujú. Tenemos análisis PISA y plantillas ortopédicas que realizamos acá. También tienen otros servicios como Hay nutrición. nutricionista, hay psicólogo deportivo, Ya. O hay sea, otras cositas. Sí, es un centro que está bien sí. enfocado a varias disciplinas como el ciclismo, el runner, el triatleta. Está súper lindo el centro. Los invito a que lo sigan en Instagram, le echen un vistazo, porque realmente a mí me gustó. Está súper bien equipado. Así que si no lo conocían, ahí les dejamos La el invitación. dato. Bueno, Julio, dentro de todo este abanico de cosas que tú puedes abarcar, puntualmente hoy quiero que hablemos de los bike fit, ¿ya? ¿Sí? La verdad es que, para serte sincero, yo tengo harta experiencia Como paciente de como bike. paciente de bike fit y siempre noté un patrón común, que era que la mayoría de los bike fit está enfocado en los ángulos de la bicicleta. Ese es un tema importante. Un tema importante. Y bueno, tú sabes que yo soy entrenador, soy profe de educación física y siempre creí que el backfit tenía que dar un paso más allá que solo enfocarse en los ángulos de la bicicleta. Cuando me hice el backfit contigo, me di cuenta que tú lo abordabas desde otra manera, ya como más desde el deportista hacia la bicicleta. Sumo al deportista en la bici. Exactamente. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo abordas tú un bike fit o cómo es tu forma eh, de Ya. trabajar. Bueno, y tocaste un tema que es bien importante, que yo lo explico mucho en las charlas o cuando llega la gente acá, y mucha gente como tú con experiencia que se han hecho varios bike fit,
Y el concepto que hay del BiFit desde afuera. Desde afuera, cuando uno le pregunta a alguien qué es un BiFit, piensa que es subirte y sacar ángulos. Y intentarte encuadrar solamente los ángulos y listo. Y bueno, yo le doy un enfoque, y hay varios ya que damos un enfoque distinto, que el BiFit tiene una finalidad de educar a la persona sobre la bicicleta también. Aparte de sacar los ángulos. Si bien los ángulos son importantes, los ángulos terminan siendo para objetivar el resultado final. Primero objetivar el comienzo y después tal vez el final. Y aislar un poquito más fino dependiendo de la tecnología que se tenga 2D o 3D. Pero hay procesos que son mucho más relevantes e importantes, como identificar las alteraciones funcionales del ciclista, que después vamos a ir profundizando en la conversación, ir viendo los posicionamientos entre los 3 puntos de apoyo. Cada punto de apoyo lo consideramos como una interfaz porque juega más de un elemento en conjunto. Y hay hartas cosas que tienen que ver también entre la interacción de la bicicleta por sí sola, el ciclista y la interacción de los dos elementos. Perfecto, se entiende. Pero hay un proceso de educación importante. A eso quería apuntar. O sea, podríamos decir que el BikeFit es un proceso también de aprendizaje por parte del deportista. Es que claro, en el un BikeFit se debería, primero que todo, reeducar el posicionamiento sobre la bicicleta. Eso es esencial. Entonces, dentro de eso, hay que enseñar a sentarse al ciclista, a que aprenda a posicionar el tronco, la pelvis, que entender algunos conceptos que a veces están errados a nivel de conocimientos globales. Pero hay un tema de mucha reeducación, es un entrenamiento que se hace sobre la postura en la bicicleta. Pero para eso necesitamos hartos parámetros de mediciones y claro, y se termina objetivando este resultado, este engranaje completo con ángulos. Pero los ángulos no son los más importantes de todo el proceso, que tú ya lo viviste. Entiendo, Julio. Y desde esa perspectiva, ¿el ciclista se va a ver en la obligación de cambiar ciertos patrones? Bueno, se ven en la obligación muchas veces de cambiar ciertos elementos en la bicicleta, porque no son para ellos el tipo de sillín, el tipo el AT, el manillar, el largo de biela, a veces la tija, el sillín. Nos vemos obligados a hacer esos cambios primero en la parte estructural de la bicicleta. ¿Por qué? Porque muchas veces el ciclista no tiene las capacidades físicas, no tiene una flexibilidad adecuada, no tiene una simetría en miembro inferior y tiene una pierna más larga, una pierna más corta, su pelvis está rotada, como en tu caso. Sí. No es el sillín adecuado, no se sienta bien, o por esquivar un dolor o una molestia, hace un patrón disfuncional sobre la bicicleta, cambiando una postura adecuada. Eso se ve mucho. Compensando. ¿Sí? Generalmente para evitar los dolores terminamos compensando y tú le preguntas a los ciclistas, ¿te molesta esto? No, no me molesta. Pero claro, porque lo tiene compensado. Pero eso le genera otros problemas, otros dolores. Lo importante de esto es que poder combinar el conocimiento desde la rehabilitación, la anatomía, la funcionalidad, con el posicionamiento en la bicicleta y entender que el BiFit no es solo ángulo, entender cómo se mueve una pelvis, cómo se mueve la cadera, cómo se mueve la zona lumbar. Si me duele espalda, ¿por qué me duele? ¿El problema es espalda o es porque tengo un problema disfuncional global en la bicicleta? ¿Y qué es lo que está afectando? Entonces es un engranaje y cuando hacemos esto, solo pedirle a ciclistas que se sienten y sacar ángulo no es la finalidad. Hay que enseñar a posicionarse, a sentarse, a reeducar. Es un sinfín de tareas y como un pequeño entrenamiento que se hace sobre la bici. Comprendo. Súper interesante. Así que es más que ángulos. Es interesante porque podríamos decir que se está, no se me ocurre una palabra un poquito más bonita, pero prostituyendo un poco el tema de los BikeFit porque se está vendiendo como un curso de fin de semana. Sí. Y lo están tomando quizás personas. No digo que sea el caso de todos acá, es que, pero si son profesionales y estudian, obvio, no habría problema. Claro. Pero esto no es tener, biomecánica. No tener conocimientos de anatomía exacto, o de biomecánica. Biomecánica es parte humana, ¿cierto? Y la parte como de ángulo, la parte cinemática, de movimiento. Es necesario saber anatomía, es necesario saber funcionalidad, porque yo puedo saber cuáles son los músculos y a dónde comienza, a dónde termina la articulación, pero si no entiendo funcionalidad, y tengo que entender también lesiones, porque si estoy con una lesión, estoy con un problema, un dolor, tengo que entender por qué duele, y esto irlo relacionando. El tema que, como se ha prostituido, como lo que hemos hablado en muchas ocasiones,
La gente piensa que es tomar la aplicación, que Eso. cualquier persona puede tomar la aplicación, subir, colocar los marcadores y las aplicaciones sacan los ángulos solo. El entender por qué la pelvis no me está dando el ángulo, por qué estoy pedaleando con el talón más bajo, por qué levanto el talón, por qué abro la rodilla, por qué pedaleo más vertical, más lejos del cuerpo, por qué me molesta, por qué se me duerme la zona genital, por qué me duele la zona lumbar, ya es un proceso de entender biomecánicamente al ciclista Exactamente. y entender que no son los ángulos, sino que es un conjunto, una persona que es ser humano es completamente asimétrico y yo lo tengo que llevar a una estructura que es simétrica. Wow. Qué interesante. Entonces se Es un necesitan tema más muy profundo, conocimiento. sí. Ahí yo creo que hay un déficit a veces. Ahí es bueno si la persona tiene algún curso y han estudiado, hay una buena capacitación, pucha, apegarse a alguien relacionado a los conocimientos en rehabilitación, pues Claro, trabajar tal vez en conjunto. Exacto. Pero hay un tema que yo creo que es complejo, porque, ejemplo, en nuestro caso hemos visto hartas cosas tuyas que tienen que ver con una torsión pélvica, tiene una pierna, pensábamos que había una pierna más larga, más corta, te habían colocado a ti suple pensando que tenías una pierna más larga, más corta, y al final no tenías pierna más larga, No. más corta, pero sí tenías una torsión pélvica. Sí. Entonces ya esos son detalles que hay que saber leer rayos, hay que saber leer, interpretar exámenes. Ajá. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para avanzar es, en este tema de los bike fit hay hartos mitos. ¡Wow! Harto, le hemos Mucho. conversado muchas veces. Muchos, muchos. Pero bueno, yo quiero que nos enfoquemos en dos centrales. Primero sería en el tema del sillín. ¿Ya? Porque a la hora de elegir el sillín, wow, o sea... Es como en los corredores elegir la zapatilla. Una cosa así. Entonces, claro, todos nos dicen, tienes que medirte el ancho de los isquiones, ver que sea para mountain bike o para ruta. O la altura y la inclinación y adelante hacia atrás del sillín. Y sería todo. Eso. ¿Es tan así? No. ¿Qué hay más allá de lo que podemos encontrar en el mercado? Es un poco más complejo. Es un poco más complejo de solo medir el ancho de los isquiones. Acá tenemos la pelvis, ¿sí? Esperemos que se vea en la cámara. Esto es una pelvis de una persona. Aquí tenemos los isquiones, redonditos los isquiones. Y cuando nosotros nos sentamos, siempre se habla de un trípode, donde se deben apoyar los dos isquiones y un poco la parte anterior. En la mujer en la vulva, en el hombre en la zona del perineo, ¿cierto? Tenemos varias cosas cuando vamos a escoger un sillín. ¿No? ¿Qué se preocupa la mayoría? Del peso del sillín, si es de fibra de carbono, si no es fibra de carbono, el valor del sillín, si es para monta, para ruta, para gravel. Y después, en paralelo, a veces se fijan y algunos le dan alta importancia, no, es mi ancho de isquiones, se miden los isquiones. Lo más importante cuando vamos a comprar un sillín y escogemos un sillín es ver que sea el ancho de mis isquiones. Claro, eso es lo... Es lo esencial. Ya, dime. Porque hay tres medidas principales, digamos, 135, 140... Parten como de los 140 a 145, la primera, después parte de los 150, 155, 156, y hay una que son 165 por ahí, son más anchas. Te hago una pregunta. Necesito una persona que necesite un ancho de sillín de 145, que creo que es lo más común. El ancho de isquiones mide 1 centímetro menos que esos 145, 2 centímetros menos, 3 centímetros menos. ¿Cuánto más o menos es la distancia referencial para elegir? Depende de la marca. Siempre las marcas tienen una referencia. Entonces los testers de, ejemplo, un prólogo que ocupamos, Mayom, ocupa el tester o hay un tester de Mayom y este te da la diferencia del ancho de los isquiones. Pero ahí hay un problema, es una evaluación estática. Bien, hoy día las pruebas de test te piden hacer inclinación, no es lo mismo que pasa a nivel de la bicicleta. Nosotros ya lo hemos comprobado cuando hemos ocupado este sensor en 3D, que analiza presiones en 3D, que es algo completamente distinto que medirse el ancho de los isquiones, ¿cierto? Totalmente. Porque lo que hablábamos recién, centrándonos un poco, ¿en qué nos fijamos? Lo más importante hablamos, ¿cierto? Que era medir el ancho de los isquiones. Uno podría pensar que lo segundo más importante, ¿qué podría ser? Ejemplo, no sé, el largo del sillín. El largo del sillín, la disciplina, el peso, ¿cierto? No, lo segundo más importante es que yo me sepa sentar bien. O sea, y ahí eso es un tema. Y por lo menos mi experiencia, más del 90% de los ciclistas no se sabe sentar bien.
¿Qué significa sentarse bien? Hay ciertos puntos del sillín donde nos deberíamos posicionar. Si nos vamos más adelante del sillín, vamos a tener presión en la zona anterior, el perineo, la vulva en las mujeres, y más atrás vamos a tener mucho roce por el ancho de las alas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los ciclistas se terminan sentando mal. Puede ser el ancho de mis isquiones, pero yo me tengo que sentar bien. Pero Me iba a preguntar. ¿puede interferir también dónde esté posicionado ese sillín? Sí. Primero, a eso voy. Ah, Lo principal, como dije, el ancho de los isquiones. Lo segundo más importante es que yo me sepa sentar, Ya. sepa dónde coloco mi pelvis sobre el sillín. Ya, tú te Que es refieres... muy distinto Ya te entiendo. que si yo me siento acá adelante, acá, ¿A eso te acá refieres? o acá. Saberme sentar. Y Es lo dónde otro, posiciono. cómo roto mi pelvis sobre el sillín. Ya. A eso me refiero. Ok. Dónde posiciono mi pelvis y cómo roto mi pelvis sobre el sillín. Ya. Y eso da, entre ¿Podríamos? comillas, dale como lo mismo en la altura, si está más adelante, más atrás. ¿De Ah, qué depende esto? De que el ciclista sea consciente de De dónde dónde va a coloca apoyar. la pelvis sobre el sillín, ¿Y en qué cómo? parte se sienta. Ok. Pero ¿qué depende de esto? Este es el problema. Depende Nadie sabe de cómo. la flexibilidad, Ajá. depende de la tolerancia a la compresión a nivel de la zona de los isquiones o del pubis, del perineo, depende del alto de mi sillín, de la inclinación, del largo de la T, depende de la elongación de mi psoas, de mi cuádriceps, de mi isquio, si la posición es una posición muy agresiva, ¿no? Depende de todo el proceso. De todo. Wow. Entonces, muy dependiente del ciclista y de la medida que tengo en la bicicleta. Entonces, es difícil ya con eso. Entonces, si puedo saber sentar muy bien, pero si la bicicleta es muy larga, tengo una posición muy agresiva y no tengo la flexibilidad para llegar a esa posición muy agresiva, me voy a terminar sentando mal igual. Okay. Entonces, el sentarse bien depende de muchos factores. Y luego de eso, ya podemos entrar a decidir la disciplina del sillín, el peso, si es de fibra de carbono, si es más barato, es más caro. Lamentablemente, para el bolsillo de los ciclistas, los sillines desde cómodos y buenos parten desde los 90 hacia arriba. Sí. Y de ahí hacia abajo es difícil encontrar un sillín bueno. Sí, o sea, yo te diría que 90 es poco en realidad. En los desde de buena calidad. Claro. Sí. Sí. O sea, en pocas palabras, el tema es complejo, no es... Sí. En resumen, ancho, tener claridad del ancho de los isquiones. Segundo, saberse sentar, pero tener claridad que saber sentar depende de todo el bicep, de todo el posicionamiento y considerar las condiciones físicas del ciclista. Escoger el sillín de acuerdo a la disciplina que yo voy a ejercer, ¿cierto? Y la inclinación, la altura, el precio, el valor. Depende, claro, si tengo un sillín muy alto, aunque yo me sepa sentar, me va a molestar. Por eso lo meto en la parte de el sentarme bien depende del bicep. Porque a veces me dicen, ya, pero es importante la altura, la inclinación, eso está metido si yo me sé sentar o no. Yo lo encajo ahí. Creo que quedó más que claro. Quedó claro, pero se entiende de que es necesario que alguien te lo explique en persona y trabajarlo. trabajarlo. Yo creo que a nosotros nos costó harto hacer el trabajo de tener conciencia, en tu caso, de cómo mover la pelvis y cómo posicionarla, y nos topamos con un problema físico tuyo, que tú tenías una rotación y te haces un choque en cadera que te impide inclinarte. Julio, desde el punto de vista, te lo puedo decir, de entrenador, son cosas que nunca nos han enseñado. Exacto. Primero, nunca nos han enseñado técnica de pedaleo. Segundo, nunca nos han enseñado dónde hay que posicionar la pelvis en el sillín. Yo lo aprendí contigo. Y hay otro aspecto que es súper difícil, que es el control motor de la pelvis, que es un segmento anatómico difícil de controlar. O sea, imagínate que una persona no tenga mucha coordinación en los brazos o en las piernas. Pedirle que tenga control sobre la pelvis no es algo fácil. No, yo ahí es el ejemplo que siempre doy. Yo disocio el cuerpo en 3 segmentos. De las caderas hacia abajo, el segmento móvil, la pelvis funciona como un elemento disociador del segmento móvil al segmento estático. Y el segmento estático es de la pelvis al manillar. Lo imagino siempre como una pirámide. Y la pelvis tiene vida propia. Claro. La pelvis manda dónde voy a desplazar las cargas. Okay. Pero para eso tengo que tener el sillín adecuado, porque si me siento mal, me voy a inclinar sobre el sillín, me voy a inclinar a un solo lado, me puedo rotar, me puedo sentar más adelante, puedo rotar la pelvis hacia atrás para descomprimir la zona del periné y no se me genera adormecimiento, que eso es un tema que podemos hablar, una conversación solo de los problemas y alteraciones a nivel de la pelvis.
Entonces, es necesario saberse sentar. Pero eso depende, como digo, siempre, de todo. Sí. Con insumos de la bici, posiciones, medidas de la bicicleta. Y al final de todo esto, los ángulos nos permiten objetivar. Perfecto. Pero los ángulos Al final. de 2 horas y media, 3 horas, cuando nosotros hemos hecho los bike fit, ¿cuánto ocupamos de ángulo? 20 minutos. Sí, es rápido. Y sorprende lo rápido que es al final de todo lo otro. Sí. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok. Entonces. Mira, tú me hablaste un poquito, estábamos hablando de sillín recién, y altura de sillín, retroceso, adelanto, pero hay algo súper importante para todos los que practicamos ciclismo, y es a la hora de comprarnos una bicicleta, ¿qué pasa con las tallas? ¿Por qué? Ok, sí, es importante. Porque por lo general, para comprar una bicicleta, tomamos solo como referencia nuestra estatura Y a veces el largo de pierna. Muchas veces sí, incluimos el largo de pierna y nada más. O sea, Sí. se acaba el cuento y te compras una M, una S. Hay gente que, yo en mi caso, otra vez cacho, estoy ahí en una talla intermedia, a veces soy SM, la S me queda corta, la M me queda larga. Entonces, Sí, hay distintas medidas en los cuadros y los más básicos son la altura y el largo, ¿cierto? del cuadro, Sí. Y siempre las bicicletas vienen por medida, 54, Sí. ¿cierto? 48, ¿sí? O vienen SML. eso. Ya, imaginemos que lo básico, lo que tú dices en referencia a la talla de la persona, que lo relacionan talla media al cuadro con la talla de la persona, ¿cierto? Sí. Entonces imaginemos tenemos una persona de 1,83 m, 84, Ya. ¿sí? Entonces hay dos opciones de bicicleta. Le dicen, ya, tengo una M, ¿sí? Una berrea M y una berrea L. Y la M es de 1,70 m a 1,80 m y la otra es de 1,80 m a 1,90 m. Claro. ¿Sí? Tenemos dos usuarios que van a comprar la bicicleta. ¿Ya? Bajemos un poquito de allá, pensemos que es 1,82 m cada uno. Ya. Dos personas, misma medida. Misma ¿sí? medida. Pero nos damos cuenta que si les medimos el ángulo de talla a los dos, probablemente nos van a dar medidas distintas. Uno va a ser más largo de tronco y el otro más corto de pierna. ¿Cierto? Sí. Entonces ya podríamos tener una diferencia que por lo menos, no sé, esta bicicleta es más corta en la parte de acá, pero es más larga en la distancia, ¿cierto? Ya, ahí ya tenemos diferencia. Entonces, ya, basarnos solamente por el largo de pierna no nos dice mucho. Aquí hay que considerar varias cosas. Primero, ya, ¿cuánto mide la persona? 1,80 m. Entonces está como ahí 1,82 m, entre que me quedo con una M y una L. Entonces aquí también hay que considerar hartas factores. De repente hay aplicaciones en internet en donde tú puedes medir el ancho de pierna, el largo de entrepierna, el largo de tronco, el largo de brazo. Tienes razón, hay hay algunas que ofrecen y que eso. ya te pueden ayudar un poco en función si la bicicleta es más alta o más larga. Pero igual queda una variable que no se toma mucho en consideración. ¿Cuál Y sería son las esa? condiciones físicas del deportista. ¿Por qué? Estas mismas dos personas. Esto es una persona de 50 años y este es un chico de 30 años bien entrenado. Esta persona tiene hernia, la persona 1 tiene hernia, está operado de la zona lumbar, o simplemente no tiene hernia o no está operado, pero es muy rígido, no tiene buena flexibilidad, tiene muy mala flexibilidad, y probablemente la L le va a quedar muy larga para él, porque la medida es muy larga, muy alta. Entonces hay que bajarlo probablemente a la M. ¿Sí? Y probablemente el chico de 30 años tiene muy buena flexibilidad, muy buena movilidad y él le va a quedar holgada la bicicleta L. Pero puede pasar lo contrario a veces. Hay que considerar, porque hay bicicletas que a veces el drop es muy alto. Julio, en ese caso, una persona que quiera cambiar su bicicleta y quiera asesorarse antes. Sí, a ver. ¿Ese servicio existe? ¿Es como un servicio? Ya, a ver, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, yo tengo esta bicicleta Mira, y todos saben muy bien que trabajo yo con la gente de allá. Y a veces tenemos esta discusión con los chicos allá, no discusión, sino que me preguntan, Julio, ¿le sirve esta bicicleta? Y yo más que medir las medidas... tienes que evaluar a la persona. Evalúo a la persona. Ya. Pero, a ver, yo puedo estar dentro de las medidas de una L, pero no significa que la L me va a quedar al 100% bien. Puede ser que la L venga una T de 110 y yo, a pesar de que el cuadro me queda bien, tenga que bajar a 100, a 90. Claro.
¿cachai? O el sillín no es el adecuado y no me deja posicionarme bien, tengo que cambiar igual el sillín. Entonces igual a veces hay que hacer cambios. Sí, es casi Es como probarte inherente. una zapatilla. Tenés que probarte la zapatilla, puede ser la que puede ocupar, en nuestro caso, Vidaurre, o la puede ocupar el mejor deportista del mundo en Claro, otra disciplina, sí. eh, Pero no pero, significa que a ti te va a quedar pero no bien. significa que a ti te va a quedar bien. Entonces hay que subirse a la bicicleta, hay que probarla y lo que hacemos a veces allá es que se suban, que la prueben y yo los observo, los veo, les pido hacer algunos movimientos y ya, ok, sí le queda. Ok. Se entiende, creo Pero que... va más allá de solo las medidas. Sí, sí. O sea, queda claro que cualquier cambio... El consejo es que si están en la mitad, los problemas son los que están en la mitad. Ejemplo, el que mide 1,81 m y está entre una M y una L. Sí, es Tiene más... que probar la bicicleta y Claro. tiene que hacer razonar, pucha, ¿soy flexible? No, no tengo flexibilidad, me duele la espalda, siempre sufro de esto, tengo, no sé, ya cortado isquiotibiales, yo tengo muy buena flexibilidad, ya, sí, me quedo con la L o me quedo con la M. Ok. O depende de la disciplina, quiero algo a mí me gusta pedalear más corto en esta bicicleta en mountain bike, me gusta ir más apretado, o no sé, voy a hacer triatlón o ruta y quiero ir más holgado, a mí me gusta, también va de cosa de gusto. Ya. Y de disciplinas también. Sí. Pero bien, creo que se entiende la respuesta. La respuesta es clara. Bien, ya Julio, vamos con el siguiente punto que te quiero preguntar. Este es un temazo igual, ¿ah? Tiene que ver con el posicionamiento de las calas. Ahí te tiraste un bombazo. Porque, a ver, cada vez que nosotros queremos poner una cala, buscamos información en Hay hartos mitos, internet. ¿sí? Hay harta información en internet. Bueno, lo que hacemos siempre es centrar al máximo posible la cala, alinearla con la punta de la zapatilla y dejarla lo más perfecta posible, siguiendo la regla también de los metatarsos y dejarla centrada en ese punto. ¿Eso es tan así o no? No. Ya. Hay distintas herramientas. Ya, déjame. ¿Por qué no? Ya. Hay ejemplos, están estos típicos que tenemos todo lo que hacemos bike, ¿cierto? Sí, Estos hasta yo lo típicos- tengo en mi hasta casa. tú tenés, hay ajustadores. Esto te ayuda a entender que la cala la podemos darle una orientación más objetiva hacia adelante, hacia atrás y rotarla, ¿cierto? Sí. Pero primero partimos de los puntos anatómicos. Siempre hay dos referencias, partir desde la cabeza metatarsal del primer metatarsiano, ¿cierto? O del quinto, Ajá. ¿sí? Estos dos puntos, ¿sí? Sí. Y ahí sacar una línea media. Sí, eso Ya. es lo que se Eso hace. depende. Ya. Depende, si tengo una luz valgus, una inestabilidad en el primer dedo, tengo mucha presión en la zona, acuérdate que nosotros hicimos el foot scan, donde analizamos las presiones Sí. en el pie, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hicimos un estudio de la pisada completo y ahí analizamos si hay puntos de mayor carga o menos carga. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene mucha carga en el estudio de la pisada, no le puedo cargar en la zona que tiene mucha carga. Si bien hay marcas de calas que tienen poco rango de flotabilidad, que de desplazar hacia adelante, hacia atrás, pero tú puedes ampliar el ángulo o disminuirlo, ¿sí? Ok. Como el ángulo Q. Ujú. Pero el pie tiene una rotación, la pierna tiene una rotación fisiológica, Sí. que en tu caso hemos peleado mucho con eso. Sí. Y era lo que teníamos en discusión con el fitter español que tú tenías, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque tu rotación habitualmente es más externa, pero como tu pelvis se rota internamente, tú tiendes a rotar el pie hacia adelante. Entonces, ¿todas las calas tienen que ir alineadas? No, es personalizado. Un pie puede ir hacia adentro, un pie hacia afuera. Perfecto. Aquí entramos en juego también en el tema de los colores de las calas a veces. ¿Ya? Porque hay calas, por ejemplo, en Shimano, azul, roja, amarilla. ¿Y eso para hemos qué visto es? en la última competencia que hay deportistas de elite que tienen calas amarillas. Y está el concepto muchas veces que los colores de las calas tienen que ver mucho con el nivel de rendimiento tuyo. Y eso es mentira. Ya. Si yo tengo una pierna que está operada, que tiene limitación articular, que habitualmente tengo poco rango de flotabilidad de mi tibia en relación al fémur, mi pierna rota poco, tengo que ocupar una cala con más flotabilidad. Perfecto. ¿Me explico, cierto? Porque sí. me va a permitir tener más rango de movimiento y no tener que compensar tanto. Si me la coloco y tengo poco rango, una de bajo rango, voy a probablemente sufrir molestias a nivel de rodilla. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Es que la cala se tiene que ajustar a una medida personalizada. Pero tener súper en cuenta, que yo creo que tú lo has visto mucho cuando hemos hecho el BiFit,
que lo último que se tiene que ajustar son las calas. Porque si estoy mal sentado, estoy mal posicionado con la pelvis, mi pelvis está rotada, estoy a nivel postural, estoy mal posicionado, mis calas se van a rotar a una posición distinta. Y eso me va a causar una desrotación y voy a estar ajustando las calas mal. Por eso, a mí siempre me hacen la crítica, ¿por qué no hago solo ajuste de calas? Y siempre me preguntan, yo no ajusto calas a personas que no le he hecho bifid, porque la respuesta del pie es cómo estoy sentado. Entonces, si el sillín está mal posicionado, lo que hablábamos recién, todo lo demás está malo. Ok. A raíz de eso te quería preguntar un poquito por la alfombra... El sensor de presión está analizadora de presiones, para que la mostráramos un poquito. Recién no la mostramos. Porque tú me dices que la cala puede venir influenciada también por cómo... Recién hablamos un poquito de cómo estábamos sentados y lo más importante era el ancho de los isquiones, ¿cierto? Y cómo nos aprendíamos a sentar. Esto es una alfombra que, al igual que el análisis de presión de pies en 3D para diseñar estudio PISA y análisis y el diseño de plantilla, nos ayuda a identificar cuáles son los puntos de apoyo sobre el sillín mientras estás pedaleando. Claro. Esto es mucho más objetivo que analizar solamente los isquiones. Me imagino. Esta reeducación que hablábamos recién del posicionamiento sobre el sillín, lo vamos a hacer en la vida real, en situ pedaleando, ¿cierto? Entonces vamos a poder identificar si están los dos isquiones, que nos ha pasado mucho contigo, que a veces no apoyabas un isquión y el otro lo mantenías en el aire, ¿cierto? Y aquí puedo identificar si están los dos isquiones apoyados y la presión de adelante, y si las cargas están bien repartidas o cargan más un lado que el otro. Y ahí hay que sacar conclusiones, si cargas porque hay un problema en pelvis, si estás rotado, si hay una pierna más larga, más corta. Pero primero bien sentado y después el ajuste de cala. Habitualmente en los protocolos de bifid básicos que te enseñan a ajustar primero la escala. Entonces, yo, ejemplo, no hago ajuste de cala si no he hecho bifid, porque claro, llegan y al final están mal posicionados y no saco nada con ajustar la escala a la posición real del ciclista si la posición está mala. Te entendí, perfecto. Oye, tremendas respuestas que nos estáis... Bombazo, ¿ah? Hay otra pregunta que tengo que tiene relación con los pies otra vez. Es muy común que a las personas a veces se les duermen los pies o les duele alguna zona del pie. Y hay un mito, o verdad, no sé, que siempre nos recomiendan comprarnos una zapatilla un poquito más grande de lo que calzamos. Es un tema súper importante. Primero, entender que partiendo primero del deportista, nosotros tenemos un pie, puede ser un pie neutro, un pie cabo o un pie plano cuando no tenemos arco, ¿cierto? O eso es a nivel estructural, pero funcionalmente puede ser que mi pie no tenga una capacidad de autosoporte, ¿sí? Pero a nivel estructural también yo tengo un pie que puede ser más ancho de antepié, ¿cierto? Que hay gente que tiene el pie ancho y hay gente que tiene el pie más delgado. Habitualmente, si yo tenía el pie muy ancho, y generalmente las zapatillas son muy angostas, ¿cierto? Y no sé, compré un modelo, una zapatilla que es Specialized, a veces las zapatillas Specialized son muy angostas, ejemplo, las Shimano son más anchas, las Scott también son más anchas. Hoy día están estas que son Footwear, que son más anchas de antepié, ¿sí? Y que vienen con medidas más anchas. Entonces, como no habían estas zapatillas con medidas más anchas, la gente se colocaba el zapato y no le quedaba largo, y no le quedaba grande en medida de largo del pie, sino que le quedaba apretado de los lados. Y para sentir el zapato más holgado, tenías que comprar más largo. Un número más grande. ¿Por qué? Porque si tú te compras un zapato que te queda muy angosto a esta zona, te va a comprimir las raíces nerviosas que pasan entre medio de los huesitos internos. Y eso te va a generar un adormecimiento. Lo otro que puede pasar, lo que hablábamos recién, la escala, una cala mal ajustada y un pie inestable dentro del zapato también te puede generar adormecimiento. O si yo aprieto mucho las boas y comprimo el dorso del pie por donde pasan raíces nerviosas, también puedo provocar adormecimiento, sensación de compresión en el pie. Y por eso ahí entramos también en el detalle del zapato. ¿Por qué la suela del zapato tiene que ser rígida? Eso te quería preguntar. Pero eso también causa un conflicto en la rígida, que lo vamos a ir hablando. La suela rígida tiene que ser rígida porque si no el pie va a ir oscilando. Si las suelas plásticas y muy blandas va a provocar que el pie oscile. Vamos a sobrecargar mucho más la fascia plantar y vamos a sobrecargar tendón de Aquiles y los gemelos. Y vamos a tener más sobrecarga y se va a perder la eficiencia de traspaso de energía hacia el pedal.
Entonces necesitamos una plataforma rígida para transmitir fuerza. ¿Cuál es el problema acá? Que a veces los zapatos son demasiado rígidos y las plantillas por economizar peso son muy delgaditas. Entonces si tengo un pie inestable, un pie que no tiene una capacidad de autosoporte, el pie va a tender a pronar o descompensarse o a cargar puntos excesivos. Ejemplo, habitualmente como en el dedito gordo o en la zona del antepié, ¿cierto? Qué interesante. Entonces, si el pie pierde la capacidad de autosoporte, voy a generar molestia. ¿Y esa capacidad de autosoporte viene determinada por debilidad, digamos? A ver, alteraciones a nivel estructural del pie, fatiga muscular, inestabilidad a nivel del pie, medio pie, múltiples alteraciones que se pueden dar. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿la plantilla sirven o no sirven? Ese punto quería entrar ahora. Y como sabes, tengo una marca que hacemos plantilla ortopédica, que se hace un estudio en 3D, se imprimen en fibra de carbono y en 3D son plantillas que son completamente personalizadas para el ciclismo. Ya se adaptan bien, tú estás ocupando ahora, ¿cierto? Y se adaptan bien al zapato y no ocupan mucho espacio, que se hacen delgaditas, ¿cierto? Entonces, la plantilla, ¿qué función cumple? Cuando tengo este problema donde la suela del zapato es demasiado rígida y mi pie no genera un buen soporte en todo el largo del pie y se generan puntos sin apoyo, el pie se va a descompensar en alguna parte y en alguna parte va a generar mucha carga. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. La plantilla lo que va a hacer es llenar ese espacio y darte todo el soporte. Y darle un soporte a todo el largo del pie. Y de esa forma, cuando empujes, todo el pie apoya y no hay puntos de máxima carga, sino que el peso se reparte de mejor forma. La plantilla no te va a mejorar VO2 máximo, no te va a mejorar rendimiento, no te va a mejorar la potencia. Lo que sí va a hacer es que la transmisión de fuerza del pie sea más efectiva y eso también en forma indirecta nos va a ayudar al confort, a la comodidad. Sí. ¿Por qué? También te baja el rendimiento. Si me siento inquieto con dolor, se me duerme el pie, obviamente se me empiezo a compensar con el pie, me empiezo a quemar psicológicamente en una carrera también por la molestia. Si evito eso, tengo un plus en comparación a mi competidor. Es súper interesante el tema de la plantilla. Bueno, tú estás ocupando ahora. ¿Has notado cambios? Sí, yo he notado el cambio porque, a mí lo que me pasaba era que mi pie tendía a colapsar hacia afuera, hacia lateral. Hacia uno de los dos lados. Se te sobrecargaba esta zona. Y es notorio, o sea, yo si hago una estocada, por ejemplo, sin la plantilla, noto como el pie hace eso. Y si lo hago con la zapatilla puesta, es totalmente más alineado. Las cargas se reparten de mejor forma. Exactamente, entonces una de las cosas importantes en las plantillas entender, tanto en el día a día como en el uso en la bicicleta, la plantilla no tiene una finalidad de cambiar la estructura anatómica del pie. Es un concepto muy errado. Si yo tengo un pie plano, mi pie plano va a seguir siendo pie plano. La plantilla, la funcionalidad que tiene es repartir las cargas de mejor forma. Esa es la función de la plantilla. Perfecto. Pero no me va a hacer más rápido. No es para todos. No para todos, porque no todos necesitan. Pero si tengo adormecimiento, ya ajustaste la escala, te compraste un zapato más ancho, se te sigue fatigando el pie, sobrecargando el gemelo, ya hay que analizar un poco la pisada. Yo les voy a decir que esto es algo que la gente yo creo que no lo tiene en ningún tipo de consideración. O es algo desconocido quizás para lo que es el ciclismo. Sí. Yo les diría que deberían probarlo y además no es tan caro como ustedes creen. O sea, uno dice, una plantilla de carbono, se puede imaginar algo muy caro, pero no sé si podemos decir valores, pero yo le diría que es algo realista y es algo absolutamente pagable, es una buena inversión. Así que... Es que partamos, ¿cuánto te sale un zapato? No, un zapato... Un zapato 350, 400 mil pesos, un zapato, ¿cierto?, de buena calidad, ya con una fibra de carbono rígida. Pero si el zapato, claro, está economizando peso, pero si por ese peso no tenía un buen soporte y te comprime un poco, o ya con antepiés más ancho, pero no te da un soporte estable y siente que el pie igual se te fatiga, tenés que colocarle un soporte. Y plantillas de goma eva o de estas cuerdas no sirven. No sirven. Tiene que ser una plantilla diseñada de forma específica con un estudio que corresponda, analizar presiones, entender la anatomía del pie, llegar y hacer plantillas así al ojo con moldes no sirve. Comprendido. Absolutamente
Buena la respuesta. Creo que está súper claro todo. ¿Y qué te parece si vamos haciendo el cierre ya del video? Bueno, para ir concluyendo un poquito todo lo que hemos hablado, que ha sido bastante, Harto. muy interesante, creo que vamos a rescatar algunos puntos clave. Primero, que el bike fit no es un tema de medidas Solo de ángulos, sino que implica ver las características del deportista más la bicicleta en conjunto. Educar al posicionamiento del ciclista. El sillín es la madre de la posición del ciclismo. Hay que saber sentarse, posicionar. Es la base. Pedalear bien. Técnica, bueno, Sí. son muchas cosas. Segundo lugar, decir también que el bike fit muchas veces, si no, yo creo que en el 95% de las veces no es solo una sesión, sino que va a requerir de un proceso más largo, quizás, Exacto. de un entrenamiento a nivel de postura, flexibilidad. Ahí hay que dividir como lo que hablábamos recién, amateur y profesional. Sí. Generalmente cuando es amateur, generalmente hay que posicionar y generalmente se le da una reevaluación para que vengan a comprobar la postura unos días después, de semana después que ya se hayan soltado. Pero los amateurs generalmente después de 8 meses, 6 meses a un año ya cambian su postura, ya están mejor posicionados y la bicicleta probablemente les quede mal posicionada al primer bike. Sí. Y en los elite o más profesionales, los que tengan más experiencia, muchas veces los problemas no están solo en la bicicleta, sino como lo que hablamos, están en el ciclista. Y eso demanda sesiones. Sí. Demanda, y como lo que has visto tú, tú vienes a mis sesiones, no acepto un bike con la bici, pero tú me traes la bici, la instalamos, te hago pedalear, te hago posicionarte, vemos si hay algo que está fallando en tu postura sobre la bicicleta. Sí. Si no, yo creo te que llevo la camilla. Eso es súper interesante para la gente porque al final, claro, desde el punto de vista económico, claro, yo te contrato para un bike fit primero, pero luego no es que estemos pagando un bike fit completo después, para que se entienda. No. Si nosotros... Mis sesiones incluyen la bicicleta, pero no para hacerlo un bike, a veces podemos hacer un ajuste chico, si ya el bike fit fue hace poco. Pero ejemplo, tú llegaste cuando hicimos el otro video, donde llegaste con dolor en la rodilla, y no encontramos nada acá, y nos fuimos a la camilla, sacamos el ecógrafo, te hizo una ecografía en rodilla, encontramos una pequeña alteración, ¿cierto? Y movilizamos tobillo, rodilla, hicimos más terapia, y en bicicleta no encontramos nada. A lo que voy, que el plus de que tú como bike fitter y kinesiólogo, tú mismo me vas haciendo el seguimiento posterior de tu propio o mi propio bike. Yo creo que no van separados, y no deberían ir separados. A eso es lo que quiero llegar. Yo creo Entonces creo que eso es lo más importante. Siempre voy con que no es solo ángulo, es un proceso de evaluación y es una terapia en realidad, porque tú estás mejorando una postura y en una sola sesión, claro, vaya a mejorar ángulos probablemente y un posicionamiento, pero pueden haber mejores, las mejores están en el ciclista, ya sean por lesiones o por alteraciones o por rendimiento, pero eso demanda un trabajo. Y acá lo que hacemos es que llega el ciclista, llegan con la bici, instalamos la bici, pedaleamos unos 10 minutos para ver cómo está, dependiendo de lo que tiene, los acuesto en la camilla, revisamos, ajustamos, colocamos ecógrafo, función seca, si tienen tendinopatía, hago electrólisis percutánea. Lo que se vaya necesitando. Incluso vemos cómo estamos de los ejercicios que me dejaste como tarea, a ver si es que hay cambios. Exacto, lo vamos revisando. Si es que hay cambios, Julio me va haciendo los cambios, o sea, por ejemplo, se me alineó un poquito más el pie, Julio me ajusta la cala y eso no tiene el valor económico de un bike fit, está incluido dentro de una sesión de kine. Así que pero siempre y cuando vengamos de un proceso de bike fit. Sí, a eso me refiero, o sea que es como un seguimiento del bike fit, así que creo que ese plus no lo tiene cualquiera, así que nada, pues. Creo que ha sido súper buena la entrevista que hicimos hoy día, súper provechosa y nada, pues dejar a la gente invitadísima a que cuando quiera hacerse un bike fit venga acá a visitar a Julio. Porque... Que no se preocupen solo del precio. Sí, y además que en verdad el precio creo que está muy acorde al servicio
que se ofrece. Así que nada, muchas gracias Julio No, por tu gracias a ti tiempo. por este tiempo. Vale. Y No te voy a toca dejar trabajar todavía mucho. sí, y te voy a dejar amarrado al tiro para que sigamos con esta Obvio, hacer otras cosas que la gente seguidilla que de te sigue video. pregunte. Sí, Si así tiene que dudas de temas relacionados con dolores a nivel de rodilla en ciclismo, lumbar, adormecimiento en la zona del periné, adormecimiento en la mano, podemos hablar hartas cosas y en los videos podemos meter algunos estudios que avalan lo que conversamos. promesa entonces, vamos a seguir haciendo videos de lo que a ustedes les interese. Así que nada, nos despedimos. Muchas gracias Que a estén muy todos bien. y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao. Chao, chao.